Dmitry Asenov es un ingeniero búlgaro en geología e hidrogeología que realizó estudios doctorales de ingeniería nuclear y medioambiental y acumula grandes conocimientos de ingeniería y física nuclear. Una de las cosas que más le interesan es la desaceleración de partículas. Preocupado por el impacto medioambiental de las energías nucleares, Asenov se encuentra muy comprometido con la búsqueda de soluciones al respecto. Diseñó y patentó la tecnología Nanoflex HLW, un medio seguro para reciclar y deshacerse permanentemente y de forma mucho más barata de todos los residuos nucleares de altísimo nivel tóxico. Su tecnología puede convertir todos los residuos del desastre nuclear de Fukushima en feldespato y dejar totalmente limpias las áreas de cultivo, porque eso es lo que hace su Nanoflex HLW, convertir los residuos tóxicos de varios tipos en feldespato. Asenov dijo que estos y otros descubrimientos forman parte de una misión que los extraterrestres le encomendaron, y todo comenzó a partir de una experiencia cercana a la muerte. Todo comenzó en 1967. Asenov, con 17 años, tenía el oído dañado y tomaba un medicamento llamado Torecan. Ingresó en el hospital con síntomas de rigidez y dificultad para respirar, hasta que perdió el conocimiento y se sintió que moría. En un primer momento dijo que salió de su cuerpo y que fue capaz de contemplarse a sí mismo yaciendo sobre la cama del hospital. El médico le dijo a su padre que Dmitry se estaba muriendo y que no podían hacer nada para salvarlo, porque no sabían lo que le estaba pasando y los exámenes médicos a los que le habían sometido no arrojaban ninguna luz. En un momento dado, una enfermera le dijo al médico lo siguiente: dele un Belonal, para que por lo menos tenga una muerte decente. Fue lo último que Asenov pudo escuchar. Estaba flotando a ras del techo, observándose tirado en la cama, viendo llorar a su padre mientras su amigo, el médico y la enfermera lo observaban, pero no oía nada. No sentía su cuerpo, ni se sentía conectado a él, solo tenía sensación de tranquilidad. Notó que el aire estaba como electrificado y vio unos pequeños destellos luminosos. Después, todo cambió drásticamente. Entró en un túnel oscuro con una especie de fuerza centrífuga y rotatoria. Le dio la impresión de que en el interior de aquel túnel había una especie de anillos a través de los cuales volaba. Se dio cuenta de que podía ver a través de las paredes de aquel túnel, de que podía ver el espacio, pero también era un lugar oscuro. A medida que su tránsito por aquel túnel se aceleraba, vislumbró a lo lejos frente a él un punto muy brillante. Inmediatamente vio pasajes de su vida que se sucedían cada vez más deprisa, a medida que se iba acercando al momento de sus 17 años. Al terminar el último de aquellos pasajes de su vida, saltó desde el túnel hacia un espacio de luz brillante, blanca y fluorescente. Asenov recuerda lo siguiente: aquel espacio era brillante y relajante. La luz era tan brillante y electrizante que podía ver como destellos de pequeñas partículas rotando lentamente. Yo iba volando lentamente a través de esta luz, como un banco de niebla pudiera hacerlo a tu alrededor. Fue entonces cuando vi un ser que se presentó ante mí vestido de blanco. Apareció de la nada ante mí. Era un anciano ataviado con un vestido largo, con una túnica. Ofrecía un aspecto húmedo, sin líneas definidas en el rostro, como si fuera un holograma. Empezó a hablarme, aunque yo no podía oír su voz, pero todo lo que decía resonaba dentro de mi cerebro como un eco. Estuvimos hablando durante mucho rato y al final me dijo que no podía quedarme más tiempo allí, que tenía una misión que cumplir y que debía volver. En aquel momento no me dijo en qué consistía la misión, pero me comunicó que me lo harían saber llegado el momento. Entonces sabría todo lo que necesitaba saber. Fue desapareciendo lentamente en la luz brillante. Traté de preguntarle, pero él me interrumpió diciéndome que sabría todas las respuestas llegado el momento. Asenov se quedó a solas en aquel espacio de luz, tratando de investigar todo lo que había a su alrededor. Su empeño en querer ver más cosas, pues aquello era en lo que su mente se había centrado. Se vio saciado con la aparición de una pequeña ventana que se abrió ante él, a través de la cual era capaz de ver en una dimensión diferente que a duras penas era capaz de explicar. Dijo que era parecido a estar dentro de un hexágono, y allí era como verlo todo bajo la lente de un supermicroscopio. Todo tenía dimensiones más amplias y detalladas, diferentes estructuras de movimiento que no lograba comprender. Al cabo de un rato, aquella ventana se cerró, desapareció y fue absorbido de regreso por el túnel. Los efectos secundarios de aquella hazaña fueron varios. En primer lugar, y después de aquello, Asenov fue capaz de abrir la ventana a voluntad y asomarse a ver cualquier cosa que quisiera.
Después esa ventana desapareció y fue reemplazada por una habilidad insólita. Podía ver a través de la ropa de la gente, incluso a través de su cuerpo. Si había algún área del organismo que no funcionaba bien, la veía de color marrón brillante y con una textura esponjosa. No tardé en perder el interés en leer libros porque tras las 10 primeras páginas ya sabía cómo seguía la historia y cómo acababa. De forma inexplicable, como si ya lo hubiera leído antes. Con frecuencia era capaz de predecir lo que los demás iban a decirme, qué pensaban o cuáles eran sus intenciones. Esto me parecía tan fascinante que disfrutaba secretamente jugando con esta habilidad. Otro de los cambios que acusé es que empecé a tener sueños en los que predecía qué iba a pasar, en muchos casos con varios días de antelación. Los sueños además se convirtieron en una gran fuente de conocimiento. Veía dibujos, explicaciones, formas de hacer las cosas. Fui capaz de anticipar la muerte de mi madre. Mi comportamiento se tornó analítico, como si no existiera, calmado y frío, nada me sorprendía. Asenov dijo que había estado hablando sobre muchas cosas y durante un buen rato con ese ser que iba vestido de blanco. Dijo lo siguiente: el hombre de blanco me contó en detalle que la Tierra ya había sido visitada 4 veces con anterioridad y la razón era un experimento transicional. La raza humana fue implantada, no viene de los monos. Esas 4 veces correspondían con 4 razas. La quinta fue a partir de una mutación. Esta visita se correspondería con el final del año solar, cuando todos los objetos del sistema solar se reúnen a un lado del Sol. También se correspondería con la reubicación del sistema solar en el brazo galáctico. Actualmente estamos casi al final del último ciclo. Queda un 5,5% para que termine de transcurrir. Blavatsky, en su libro La doctrina secreta, defendía una antehumanidad con bastantes puntos en común con las antiguas leyendas arias. Hablaba de 4 razas anteriores a la actual. La quinta raza sería la que se originó en la Atlántida. También los mayas, aztecas y otros pueblos mesoamericanos creían que habían existido otros mundos o soles anteriores a este, cada uno identificado con una determinada raza o especie humana. Posteriormente, Asenov entró de lleno en materia extraterrestre y dijo lo siguiente: los alienígenas vinieron a la Tierra e implantaron el embrión humano. Una vez que empezó a reproducirse, dejaron que el proceso siguiera su curso. Esperaban que la esperanza de vida fuera mayor, pero no fue así. Al principio, los alienígenas dejaron a algunos de los suyos al cargo de la misión. La esperanza de vida era tan corta que casi se abocó a la extinción. Fue necesaria una extensión genética. Se mezclaron con las hembras humanas para reproducirse, pero tampoco hubo mucha suerte, y a los 43.200 años más o menos también se extinguieron. El siguiente paso fue programar a algunos seres humanos mediante un complicado proceso de abducción. Muchos de estos casos se encontraban en el grupo de las experiencias cercanas a la muerte. Estos humanos fueron programados y soltados discretamente como miembros de un clan de supervivencia. En la actualidad no llegan a un 5% del total de la población mundial, pero este número ya es capaz de gobernar el mundo llegado el momento. Los alienígenas que hay entre nosotros trabajan para establecer un contexto de orden antes de que llegue el momento del contacto masivo, con el fin de evitar el pánico y los altercados que tuvieron lugar en visitas anteriores. Trabajan diligentemente para implicar suficientes mutantes en el sistema a través de las experiencias cercanas a la muerte con el fin de establecer el citado orden. Tras estas confesiones, el ingeniero desveló la naturaleza de aquella misión que el hombre de blanco, que el ser que se le apareció vestido de blanco, que se encontró durante su experiencia cercana a la muerte, le dijo que sabría a su debido tiempo. Hasta este momento he recibido 2 instrucciones. La primera fue mudarme a vivir a Salt Lake City para formar parte de un grupo de contactados. Asenov guardó el nombre de este grupo en el anonimato. La segunda instrucción que recibí fue que me dedicara a desarrollar la tecnología para reciclar los residuos tóxicos del planeta. Para hacerlo recibí información en sueños, detalles, dibujos, explicaciones teóricas, etc. Así lo hice, y en la actualidad estoy a la espera de nuevas instrucciones, aunque no dejo de recibir información cada noche. Según Asenov, los alienígenas utilizan las experiencias cercanas a la muerte para programar a algunos humanos con el fin de divulgar ciertos mensajes y llevar a cabo sus planes. Todo esto es muy sospechoso. Estas entidades pueden programar a ciertos humanos que tienen este tipo de experiencias. Yo creo que son las mismas entidades que controlan el planeta y que controlan las entradas y salidas de almas. Programan a humanos para mentalizar a la humanidad
posibilidad de la llegada de los extraterrestres en un futuro cercano, para que de esta manera, cuando se hagan visibles, normalizar la presencia de estas entidades en la agenda de control final, ya que hay comunidades de personas que han sido abducidos, mujeres que han tenido, según ellas, hijos híbridos, fruto de estas abducciones, personas que, como Asenov, han sido mentalizados con la idea de que gracias a estas entidades han desarrollado poderes y conocimientos para salvar el planeta. Veremos qué ocurre en el futuro.